Bueno, y ahora el abuelo Chelín les va a hablar de una terrible y espantosa historia del Nahual. Bienvenidos. Ayer, estando en una sobremesa, platicábamos de las historias y me acordé que mi abuela tenía una manera muy peculiar de contar sus historias. Nos narraba de cómo había vivido en su tiempo, que había venido de su ciudad natal a Orizaba y cómo todo había caído cambiando y cómo se ha ido transformando la ciudad. En ese tiempo comentaba mucho de que la Orizaba tenía muchas leyendas y una de ellas era el Nahual. Esa manera peculiar que tenía de platicarla era tan grata que nos hacía ver a las personas a través de sus palabras. Muchas cosas nos comentaba como lo que te voy a contar. Estando por el barrio de Cerritos, era una zona todavía no muy poblada, pero había lugares separados de casa en casa. Muchas de esas circunstancias dicen que había un zapatero. Ese zapatero era muy querido por toda la gente de ahí. Creo que se llamaba Juan. En ese momento empezaron a notar y a ver que muchas cosas de sus casas empezaron a desaparecerse. Las gallinas, las ropas, todo. Entonces empezaron a ver quién se lo podía o había podido llevarse las cosas. Casi muchos iban a conversar con el zapatero. Él veía, platicaba y era una persona muy bonachona y a todo el mundo lo tenía embobado, a veces contando sus historias. Una vez y empezaron a ver que unas muchachas siempre pasaban por su casa. Entonces todo el mundo les decía a las muchachas que tuvieran cuidado porque algo estaba pasando, pero nadie hacía caso. En un determinado momento, una muchacha, no recuerdo bien su nombre, creo que se llamaba León, desapareció. Entonces todo el mundo dijo, seguía con el novio, ¿por qué se perdió? Todo el mundo estaba en suspenso de qué pasaba. El papá de la muchacha se acerca al zapatero y le pregunta, ¿usted no la vio pasar? ¿No vio de casualidad algo o conoció a algo? Y decía, no, nada. Entonces el señor se quedó preocupado y empezó a ver que no regresaba a su hija, que seguía perdiendo cosas. Entonces dijo, yo voy a investigar. Y todas las noches se paraba a investigar, a ver qué podía encontrar. Al paso del tiempo empieza a ver una figura que no era ni un hombre ni un animal, y caminaba, y de momento cuando lo iba a alcanzar se perdía. Entonces un día dijo, pues ya por aquí lo voy a alcanzar. Entonces dice que en su momento le platica a los vecinos, y los vecinos le dicen, no, ¿cómo? Pero casi siempre se pierde por la casa de pan. Hasta ahí, por ahí llega y ya no se vuelve a aparecer nunca más. Entonces quedan con la idea. Y el señor empieza a buscar y entran y revisan los solares, porque todavía en ese tiempo había mucho solar, y no encuentran nada. Hasta que un día se da a la captura del animal. Cada vez que cuando lo llega a alcanzar, pues ve que se llevaba cosas. Entonces, al momento le pega, y el animal sale huyendo. Entonces todo el mundo se queda, él dice, creo que atrapé al animal, ya le pegué. Y entonces muchos comentan, oye, ¿pero qué forma tenía? Entonces empiezan a ver que tenía forma de un perro que caminaba casi en lugar de caminar a cuatro patas, caminaba en dos y siempre llevaba, y era muy agitado. Entonces al pensar qué cosa había pasado, pues ven que encuentran a ver el local, y el local está cerrado, y muchos se empiezan a preguntar que dónde está Juan. Hoy nadie ha visto a Juanito. Entonces el papá de esta muchacha pues llega y dice, pero el único lugar que nunca he entrado a investigar
es la casa de Juan. Y cuando entra empieza a ver, y ve animalitos, ropa, y oye un lamento y un quejido. Cuando entra, ve a su hija. Ahí estaba su hija. Entonces va, la cubre de besos y le dice, oye, ¿quién te hizo eso? Y ella comenta, ¿no? Fue Juan. No, Juan no puede ser. Este es un animal, era un perro, era así grandote el Señor. No, fue Juan. Dice, pero a mí nunca me hizo nada. Al momento de buscar, encuentran a Juan casi acercándose a un círculo, todo golpeado, malherido, y todo el mundo se queda mirando y ven que en la figura había una forma que todo el mundo le puso que era un nahual. Juan era el nahual, Juan era el que perdía y se robaba las cosas. Pero el Señor ya no le importó nada más que encontrar a su hija. Caminó, se va, y ya nunca se supo de Juan. Pero cuenta que en otro lado de la ciudad se empezaron a perder gallinas y mujeres. Se vio a Juan.